En el año 220 después de Cristo, se construyó la Gran Muralla. En 1420, la majestuosa Ciudad Prohibida. En 1997, la imponente Presa de las Tres Gargantas. Y en 2002, China lo vuelve a hacer nuevamente. Ingenieros y trabajadores chinos se enfrentan a uno de los mayores proyectos de construcción en la Tierra. En medio del océano, la mayor pieza de infraestructura posible que podrían construir. Bienvenidos a Yansan, en proceso de convertirse en el puerto de aguas profundas más grande jamás construido. Un proyecto de 20 kilómetros con 50 muelles. Situado a más de 30 kilómetros mar adentro, conectada a China por el segundo puente oceánico más largo del mundo, donde grúas de dimensiones colosales. Un sistema de control de vanguardia y un personal muy enfocado ya están rompiendo récords en la carga y descarga de enormes barcos de transporte de contenedores que luchan por la supremacía en el comercio de importación y exportación más grande del mundo, y Yansan ni siquiera está cerca de estar terminado. En la primavera de 2007, el Core Namke, uno de los buques de transporte de contenedores más grandes del planeta, comenzó a navegar muy temprano y se desplazó 32 kilómetros mar adentro desde la costa este de China. A pesar de la corriente, pude observarlo más tarde, resultó ser una buena idea. Su cubierta estaba apilada con 3.000 contenedores de envío, un cargamento de valor multimillonario. A 32 kilómetros en mar abierto, la tripulación del Godan MK estaba a punto de desembarcar todo en una de las instalaciones más grandes de la Tierra. El puerto de contenedores de aguas profundas de Yansan. Aunque la culminación del megapuerto de Yansan tomará años, sus muelles ya se extienden por más de 3 kilómetros. En ellos, se encuentran algunas de las grúas más grandes y robustas del mundo. Camiones de alta tecnología y uno de los sistemas de control más avanzados en cualquier puerto de contenedores. Los mejores operadores de puertos de contenedores se están preparando para la llegada del Core Namke. Tienen un día intenso por delante y menos de un día para completarlo. Desde que este gigantesco barco atraque, dispondrán de solo 20 horas para descargar sus 3.000 contenedores de envío y cargar 2.000 más. Posteriormente, deberán trasladar los 3.000 contenedores descargados a tierra firme, a más de 32 kilómetros mar adentro. No hay margen de error en esta operación. Cada barco, cada día, Yansan lucha contra poderosos rivales por la supremacía en un negocio de miles de millones de dólares. Shanghái, la ciudad más grande de China y el puerto de carga más concurrido del mundo, ha experimentado un auge en el comercio de importación y exportación en el siglo XXI, con un crecimiento anual cercano al 30%. Shanghái se encuentra en una ubicación estratégica, aproximadamente a mitad de camino a lo largo de la costa china. Justo donde el Yangtze, el tercer río más grande del mundo, desemboca en el mar. Miles de millones de dólares en productos fabricados en China viajan por el Yangtze para ser enviados al extranjero. En 2001, se manejaron 300 millones de toneladas de carga, y para 2005, la cifra ascendió a casi 800 millones.
Shanghái se encuentra en una ubicación estratégica, pero enfrenta problemas significativos. Problemas que Wu Hangwen y Sang W, pilotos del puerto de Shanghái, manejan a diario. Su tarea es abordar los barcos de carga que llegan del mar abierto y guiarlos a un puerto seguro en los muelles de Shanghái. Esto es más difícil de lo que parece, como lo revela el color marrón turbio del mar, el color de un río. Cada año, millones de toneladas de sedimento descienden por el río Yi y se dirigen al mar. Donde el joven mar se encuentra con el océano, todo ese sedimento se acumula en bancos de arena. Justo en el camino de cientos de barcos que navegan hacia Shanghái en marea baja. La entrada al puerto de carga más transitado del mundo solo tiene 7 metros de profundidad. En el mundo actual, cualquier barco que pueda despejar 7 metros es considerado pequeño. Los barcos más grandes que llegan a Shanghái requieren una profundidad de agua de 12 metros, por lo que dependen en gran medida de la marea alta. Por tanto, al entrar o salir del puerto, debemos prestar mucha atención a la altura de la marea. El barco de hoy solo necesita una profundidad de 8 metros, logró despejar los bancos de arena con la marea alta. Sin embargo, eso no significa que Wu Hangwen y Hang Wei estén teniendo un día tranquilo. Aunque parecen relajados, saben que sus problemas apenas comienzan. Las vías fluviales de Shanghái están seriamente obstruidas con algo más que solo sedimentos. Sus barcos ahora están ingresando al Angu, un río más pequeño que atraviesa Shanghái, y están a punto de ser guiados a través de uno de los peores atascos marítimos del mundo. Normalmente, tendremos más de 100 barcos entrando en el río Meuse y otros 100 saliendo en 24 horas. Y esos solo son los barcos grandes de más de 5.000 toneladas. No estoy contando los más pequeños. No es un asunto simple de un barco siguiendo a otro. Hay puertos a lo largo del río. Los barcos tienen que cortar el tráfico, por lo que hay mucho riesgo. El experto en envíos Matthew Flynn compara la navegación por el Hangpu con ir al trabajo en medio de la carrera del Indianapolis 500. Lo que probablemente sea uno de los viajes más emocionantes y memorables que cualquier capitán de barco pueda experimentar. No es que estén ansiosos por hacerlo, ya que es probablemente la entrada al puerto más desafiante en Asia. Y hay más, si mides la orilla del río Angu de un lado a otro, tiene 400 metros de ancho. Sin embargo, nuestros dos pilotos saben que están trabajando con mucho menos, ya que la vía navegable, que es lo suficientemente profunda, tiene menos de 300 metros de ancho en algunos lugares, y en algunos lugares es un poco más de 200 metros. Esto preocupa a los pilotos de Shanghái porque un barco en movimiento necesita una distancia 3 a 5 veces su longitud para girar y evitar una colisión. Un barco de 100 metros de largo necesitará de 300 a 500 metros y en el Hangpu no lo obtendrá. Por ejemplo,
El barco en el que estamos hoy tiene 145 metros de largo, así que cuando entra en el río no puede darse la vuelta. Y los barcos no tienen frenos como los autos. Si reduces la velocidad de un barco para evitar una colisión, no puedes dirigirlo, simplemente se desviaría fuera de control. Así que si hay una emergencia, no hay nada que puedan hacer. Por eso todos están contentos cuando finalmente los remolcadores se hacen cargo y empujan el barco hacia la oscuridad, porque para estos tipos, un viaje por el Hangpu es tan relajante como dirigir un camión descontrolado por un concurrido centro comercial. Los desafíos de navegación de Shanghái hacen que la vida sea interesante para Wu Hangwen y Xian Wei, pero ¿por qué deberían ser un gran problema para Shanghái después de todo? Shanghái ha sido un puerto de clase mundial durante décadas. Durante todo ese tiempo, el Yangtze estaba obstruido por la seda y el Hangpu nunca fue mucho más ancho. Entonces, ¿qué ha cambiado? El tamaño de los barcos que navegan hacia Shanghái. Gigantescos buques portacontenedores, la forma más rentable de mover enormes cantidades de carga alrededor del planeta. Si no pueden descargar su carga en Shanghái, Shanghái no puede proporcionar al mundo lo que necesita. Los barcos se dirigirán a otro lugar y Shanghái se quedará atrás. Tras la Segunda Guerra Mundial, los contenedores de envío transformaron la industria de la carga. A diferencia de la carga suelta, los contenedores embalados podían ser descargados fácilmente en camiones en espera y transportados. Los primeros barcos solo llevaban unos pocos contenedores. No se necesitaba ser un experto en envíos para darse cuenta de que cuantos más contenedores pudiera llevar un barco por viaje, más dinero ganarían los propietarios de los barcos. Por lo tanto, los buques portacontenedores se hicieron cada vez más grandes. Si estás ganando 11,000 pesos por contenedor que estás transportando a través del océano, es una simple ecuación de dólares y centavos. Cuanto más grande sea el barco que puedas construir, más carga podrás transportar. Durante la década de 1990, Shanghái construyó nuevos puertos de contenedores en Woucha, ubicados en el océano, justo más allá de la desembocadura del Yangtze. Los barcos que atracaban en Woucha no necesitaban navegar por el Hangpu y el agua allí tenía más de 12 metros de profundidad. Por un tiempo, las cosas parecían ir bien. Sin embargo, luego los barcos se hicieron aún más grandes, tan grandes como el Godan MK, con más de 40 metros de ancho y más de 300 metros de largo, más largo que la Torre Eiffel, y necesitaban agua más profunda de lo que Woucha podía ofrecer. Incluso a 12,5 metros, eso realmente no es lo suficientemente profundo para los barcos más grandes. Estamos hablando de buques portacontenedores de 9,000, 10,000, 13,000 contenedores, por lo que realmente se necesita algo que tenga al menos 15 metros de profundidad. Los megabarcos de hoy, como el Golden MK, están en una clase propia, conocida como Post-Panamax, porque son demasiado anchos para pasar por el Canal de Panamá y también demasiado grandes para Shanghái. Navegar un barco de 350 metros de largo a través del congestionado tráfico del Hangpu no es la mejor idea. Y el canal de 400 metros de ancho del Hangpu no es mucho más ancho que el largo del Godan MK, por lo que girar sería una pesadilla. A principios de la década de 1990, Shanghái presentó a los barcos más grandes del mundo un nuevo desafío:
dos puentes colgantes que cruzan el Han-pu. Si un gran barco entraba, no podía pasar bajo el puente del Han-pu. Solo los barcos de 48 metros de altura o menos pueden pasar bajo ese puente. En el siglo XXI, el 30% de los contenedores de envío del mundo viajaban en buques post-Panamax y Shanghái aún no era lo suficientemente profunda, ancha o grande para permitir la entrada de estos barcos. Mientras la economía de China se disparaba, todos querían una parte de la acción. Si Shanghái no podía manejar el negocio, se habría ido a otro lugar, algo que los puertos competidores como Hong Kong y Singapur no tenían que preocuparse. En 2002, los líderes de Shanghái apostaron todo en una solución audaz en un lugar llamado Jianshan. A 32 kilómetros de la costa, donde el agua tenía entre 15 y 20 metros de profundidad. Hoy en día, Jianshan es una gran isla que puede albergar fácilmente un puerto de contenedores de clase mundial. Sin embargo, cuando los ingenieros de Shanghái lo eligieron, más del 60% no existía. Jianshan era simplemente lo que la naturaleza había creado, un conjunto de pequeñas islas sin espacio para nada más que un pueblo pesquero. Los ingenieros consideraron crear terrenos planos nivelando las colinas, pero decidieron no alterar la topografía natural de Jianshan. En su lugar, optaron por construir el puerto de contenedores más grande del mundo prácticamente desde cero. El puerto de Jianshan es este enorme proyecto de aguas profundas que se construyó en gran medida en un lienzo en blanco. La mayor pieza de infraestructura posible que podrían construir para consolidar la dominación de Shanghái en el transporte de contenedores. El plan requería una verdadera megaestructura, un muelle de 20 kilómetros donde 50 barcos podrían atracar al mismo tiempo y un puerto que podría procesar 25 millones de contenedores de envío en un año, 70.000 en un solo día. El costo estimado fue de 8.000 millones de pesos de dólares estadounidenses. En 2002, comenzó la construcción de la fase 1 de Jianshan. Los ingenieros iniciaron la transformación de estas islas solitarias en el puerto de contenedores más grande del mundo. Es como intentar hacer un nudo de mariposa en medio de un río furioso, con agua que fluye a 2 metros por segundo. Estos trabajadores enfrentan tifones, mal tiempo, niebla y están a 35 kilómetros de la costa, sin energía ni agua. Probablemente existan lugares más inhóspitos, pero ciertamente no hay un lugar más desafiante para trabajar en un proyecto de tal magnitud. El fracaso no es una opción, y tampoco lo es el retraso. El tráfico de contenedores de Shanghái está creciendo un 30% cada año. Para construir Jianshan, los ingenieros deben crear una isla artificial con un puerto de 10 kilómetros cuadrados, más grande que 20.000 canchas de baloncesto, en un océano de 15 metros de profundidad. Esto requerirá miles de millones de metros cúbicos de suelo. Para lograr esta hazaña, se introduce el Dragón del Mar, una megadraga construida para limpiar el monumental sedimento de Shanghái. Esta draga es única en su tipo. Cuando el Dragón del Mar entra en acción, es evidente cómo obtuvo su nombre. Sus dos enormes brazos de succión se asemejan a monstruos del fondo marino.
lodo de hasta 45 metros de profundidad no puede escapar de sus mandíbulas y no solo consumen mucho, sino que lo hacen rápidamente. Gracias a una potencia excepcional en la parte superior, en el vientre de esta bestia. Dos motores diésel turboalimentados de 12 cilindros generan 9.000 kilovatios de potencia cada uno. Con ese nivel de potencia, el dragón del mar solo necesita bombear durante 1 hora para llenar su tolva con lodo. En China, el 8 es un número de la suerte, por lo que la tolva del dragón del mar contiene 12.888 metros cúbicos, lo que equivale a más de 200.000 barriles de cerveza. Una vez que la tolva está llena, dos bombas enormes drenan el agua de más de 12.000 metros cúbicos de lodo. El capitán Yan afirma que cuando llega el momento de entregar la carga, su draga lidera el grupo. Los barcos más antiguos solo pueden verter arena, pero el dragón del mar la expulsa o la pulveriza, lo que le otorga una ventaja significativa sobre otros barcos. En el lado de la construcción, el dragón del mar trabajó casi un año completo solo para construir la fase 1, vertiendo 3.000 millones de metros cúbicos de lodo. Suficiente para llenar más de 1 millón de piscinas olímpicas. Para hacer crecer una isla artificial en el océano, a más de 15 metros de profundidad. El dragón del mar ha cumplido su tarea por ahora, pero aún quedan 2 fases más de Yangsan por construir y necesitarán 13.000 millones de metros cúbicos de lodo, suficiente para llenar el lago Ness. Transformar el mar abierto en un puerto de contenedores de clase mundial de 10 kilómetros cuadrados en menos de 4 años es ciertamente impresionante. Sin embargo, Yangsan solo demuestra su valor cuando los barcos portacontenedores más grandes del mundo llegan a atracar. Ahora, uno de los más grandes, el Kore Namhae, está listo para descargar. El puerto de Yangsan tiene la tarea de descargar sus 3.000 contenedores, volver a cargarlo con 2.000 más y enviarlo en su camino en solo 20 horas. Durante esas 20 horas, la tecnología de vanguardia de Yangsan y las personas que la operan y administran deben demostrar una vez más al mundo del transporte marítimo que están entre los mejores. Porque en este mundo de altas apuestas, no importa cuán bueno seas, solo eres tan bueno como tu último barco. A las 12 del mediodía, comienza la descarga del Kore Namhae, con 3.000 contenedores de envío en menos de 20 horas. Cada hora de retraso cuesta miles de dólares y disminuye el prestigio ante el mundo del transporte marítimo. Solo los mejores pueden lograr esto y el puerto de aguas profundas de Yangsan cuenta con 13 de ellos, la grúa para barcos STS-40, de 50 metros de altura, tan alta como el mítico Godzilla. Estas grúas se fabrican en la cercana compañía Senoa, en la isla Changching, en la desembocadura del río Yi, a solo 125 kilómetros de Yangsan. Esta es la fábrica de grúas más grande del mundo, un lugar donde se construyen gigantes, produciendo más del 70% de todas las grúas para contenedores del mundo cada año.
Hoa transforma decenas de miles de toneladas de acero crudo en más de 200 grúas, atornilladas y soldadas por multitudes de trabajadores vestidos de naranja. Pero incluso en esta mega fábrica, donde las montañas de metal parecen flotar en el aire, las grúas de Jansan representaban un desafío. La mayoría de las grúas para contenedores pueden levantar un contenedor de 40 pies a la vez o dos de 20 toneladas a la vez. Jansan necesitaba grúas que pudieran levantar el doble y ser lo suficientemente altas para alcanzarlos desde lo alto de los barcos más grandes del mundo, y necesitaba 13 de ellas. Luo An-jon, el gerente general, recuerda la emoción de ganar el contrato de Jansan y la ansiedad de cumplirlo. Diseñar y fabricar grúas de tal magnitud fue un desafío para nosotros, ya que los barcos se están volviendo más grandes y altos, y las grúas también deben ser más grandes. No podíamos simplemente duplicar el tamaño de una de nuestras grúas más pequeñas, ya que esa grúa habría sido demasiado pesada para construir. Necesitábamos cambiar el diseño de toda la estructura. Pero uno de los desafíos más difíciles para proporcionar a Jansan sus supergrúas no era construirlas. Cuando llegan a los puertos de contenedores, las nuevas grúas pueden necesitar hasta 6 meses de reensamblaje antes de estar listas para operar. Pero las grúas de Jan-H vienen listas para usar. Se envían alrededor del mundo en el carguero especialmente modificado de Jan-H, el Tam-Bi-Samo. Los trabajadores cargan cuidadosamente las grúas terminadas a bordo mientras un marinero debajo de la cubierta bombea lastre de agua de un lado a otro, manteniendo el barco en equilibrio mientras 10.000 toneladas de grúa presionan sobre él. Totalmente cargado, un carguero de grúas Enoa parece peligrosamente sobrecargado en la parte superior, pero su apariencia engaña. Para los observadores, parece que el centro de gravedad de la grúa está alto y podría volcarse en cualquier momento, pero en realidad, el centro de gravedad está dentro del rango de seguridad en la parte inferior de la grúa. Pero los barcos de Yen nunca habían transportado grúas tan altas y pesadas como las ordenadas por Jansan. Las grúas no podían ser ni más cortas ni más ligeras, o Jansan no superaría a su competencia. Solo había una opción: resolver el problema. Diseñamos con éxito una grúa más grande que no agrega mucho a su propio peso, pero aún puede hacer el trabajo para el que está diseñada. Y las diseñamos para que puedan reducir su altura mientras se transportan. Problema resuelto. Las grúas diseñadas, construidas y entregadas ahora están poniendo a Jansan por delante del grupo. Mientras que la mayoría de las grúas de puertos de contenedores pueden manejar alrededor de 30 contenedores por hora, las grúas de Jansan pueden manejar más de 50, gracias a operadores de grúas comprometidos como Han Ji. El desafío radica en que trabajan día y noche en los barcos, en lugar de en horarios laborales normales, lo que implica sacrificar parte de su vida personal. No pueden simplemente salir a divertirse tanto como quisieran. Tienen que asegurarse de descansar bien antes de venir a trabajar. Conducir una grúa de puerto de contenedores es como pescar un premio en un juego de carnaval, excepto que el premio pesa 2.5 toneladas, y eso está vacío.
Sentado en la cabina, el operador tiene que maniobrar el levantador de la grúa, llamado separador, en posición sobre cada contenedor, luego bajarlo a ojo y a mano. Cuando el separador está en su lugar, activa los seguros automatizados del separador que sujetan el contenedor y lo levanta por encima de la cubierta hasta el muelle debajo, alineándolo precisamente con el camión que lo llevará, y luego lo hace una y otra vez. Y si piensas que la descarga es difícil, intenta cargar. Para cargar un barco, un operador de grúa tiene que posicionar un contenedor de 20 pies sobre clavijas en la cubierta y deslizarlo precisamente en ranuras construidas en el pozo de carga para que los contenedores no se muevan en el mar. Eso es como tratar de dejar caer un elefante en una moneda desde 50 metros de altura, y un conductor de grúa no tiene todo el día para hacerlo bien. Si los contenedores se mueven muy lentamente, los propietarios de los barcos se retrasan en el cronograma y pierden dinero. Pero si se mueven demasiado rápido, pueden perder el control, poniendo en peligro cargas, personas y grúas, y un contenedor golpeado podría significar productos dañados en su interior. Así que los conductores de grúas tienen que desarrollar un instinto para cargar y descargar a la velocidad exacta y la disciplina para mantenerse muy enfocados durante un día de trabajo muy largo. Trabajamos 11 horas en el turno diurno, 13 horas en el turno nocturno. La carga de trabajo depende de la cantidad de envíos, que varía. Normalmente, manejamos alrededor de 300 contenedores, lo que lleva unas 10 horas. Pero solo trabajar esas horas no hizo a Hank G uno de los mejores operadores de grúas de contenedores del mundo. Fue el día en que su equipo descargó 5.812 contenedores en un solo día, estableciendo un nuevo récord mundial. Todos estábamos muy emocionados después de romper el récord y tuvimos una gran celebración después de eso. Luego, volvimos a trabajar como de costumbre. Sabíamos que todavía teníamos un largo camino por recorrer. Las grúas depositan los contenedores en camiones, que los transportan desde el muelle hasta el patio de contenedores. En el patio, las grúas con neumáticos de goma retiran los contenedores de los tractores y los sitúan en el suelo. Sin embargo, este proceso implica mucho más que simplemente levantar cargas pesadas. Los contenedores de envío son similares entre sí, y a menos que se puedan cotejar sus números con una lista, resulta imposible distinguirlos. Desde el instante en que parten del Golden Mask, es necesario rastrear con precisión 3.000 contenedores. Un contenedor incorrectamente etiquetado puede generar clientes insatisfechos y una mala reputación para Janssen. La pérdida de un contenedor es algo inimaginable. Pero son precisamente estos pensamientos inimaginables los que mantienen a Simin Ha, el gerente de operaciones, completamente concentrado durante su turno. Más que en cualquier otro lugar, la responsabilidad del éxito o fracaso recae totalmente sobre sus hombros. Durante su turno, él asumirá la responsabilidad final de mantener la operación en tiempo y en ruta. El puerto opera las 24 horas. Estamos bajo una gran presión para trabajar rápidamente, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir nuestras promesas de servicio a nuestros clientes. Si algo sale mal, la responsabilidad recae en Simin H, y hay muchas cosas que podrían salir mal antes de que un barco zarpe. Las computadoras de la empresa naviera examinan el contenido y los destinos de sus miles de contenedores, asignando a cada uno un espacio específico a bordo.
Los primeros contenedores que llegan al puerto se ubican en la parte superior, mientras que los últimos se colocan en la parte inferior. Esto representa una ecuación matemática bastante compleja. Si los operadores del puerto cometen un error o se retrasan, podrían verse en la necesidad de solicitar permiso para cargar contenedores en ubicaciones diferentes a las designadas por la computadora. Una pregunta que ningún capitán de barco desea escuchar. Los contenedores cargados en lugares incorrectos pueden generar confusión durante la descarga en el próximo puerto. Los contenedores mal ubicados podrían desestabilizar el barco en alta mar. Los competidores de Yansan, Hong Kong y Singapur manejan cada uno más de 20 millones de contenedores al año, con una tasa de error inferior al 1%. Existen buenas razones por las que nadie en Yansan desea causar problemas. Afortunadamente, Yansan cuenta con un sistema de control de vanguardia que coincide con su fuerza, desarrollado por el puerto de Shanghái. La sala de control de operaciones está equipada con un avanzado sistema de supervisión de circuito cerrado de televisión, CCTV, que puede ayudar a detectar cualquier problema potencial. La comunicación se realiza a través de walkie-talkies. Hay computadoras portátiles en la pared que reciben un detallado plan de operaciones entregado por el sistema informático. Las grúas, los camiones y las grúas de neumáticos de goma tienen pantallas en la cabina electrónicamente conectadas a la sala de control del puerto, de modo que los operadores de grúas y los conductores saben exactamente qué contenedores se están moviendo, cuándo moverlos y a dónde van. Los camiones reciben órdenes inalámbricas desde la terminal de computadoras en la sala de control de operaciones. Las mini computadoras portátiles en los camiones muestran instrucciones sobre qué hacer y dónde ir. Los camiones que se utilizan aquí son de los mejores. Están equipados para transportar contenedores a la izquierda y a la derecha, y la cabina del conductor tiene ventanas en 3 lados, lo que permite al conductor tener una visión más amplia. El sistema de Yansan maximiza la eficiencia, enviando barco tras barco de vuelta al mar según lo programado, satisfaciendo a las tripulaciones y a los propietarios. Ya que intentan zarpar en un momento específico para cumplir con una ventana de atraque en otro puerto. Los retrasos simplemente no son aceptables. La descarga y la carga continúan toda la noche y más allá del amanecer. 20 horas después de atracar, el Elon Musk parte de Yansan, dejando atrás 3.000 contenedores llenos de productos importados. Llevándose consigo otros 2.000 llenos de exportaciones. Simino y el equipo de Yansan finalmente pueden relajarse y dar por terminado el día, un día muy largo. Pero el trabajo de Yansan aún no ha terminado. 3.000 contenedores de envío deben ser entregados. Los clientes han esperado semanas para que el Elon Musk los traiga a través del océano y ahora están esperando en una isla a 32 kilómetros en el mar. Para competir con otros puertos de contenedores de renombre mundial, Yansan debe manejar más de 20 millones de contenedores de envío al año. Pero, ¿cómo se mantiene la ventaja competitiva cuando se está ubicado en una isla en medio del océano?
La solución es construir otra megaestructura, el puente Donai, con 6 carriles de ancho y una longitud de 32 kilómetros, más de 12 veces más largo que el puente Golden Gate, convirtiéndose en el segundo puente más largo que cruza el océano en el mundo. El más largo se encuentra a solo 80 kilómetros al oeste, atravesando la bahía de Hongqiao. Construir un puente de tal longitud en tierra firme sería un desafío, pero hacerlo sobre el mar abierto es una pesadilla logística. No es como si fueras un trabajador del acero construyendo un rascacielos, no tienes electricidad allí afuera. Todo lo que necesitas para hacer tu trabajo debe ser llevado en barcaza y de regreso de esa manera. El diseño del puente Donai fue un mega desafío. Tenía que ser lo suficientemente ancho para 6 carriles de tráfico de camiones, lo suficientemente alto para permitir que pasaran algunos de los barcos más grandes del mundo por debajo y lo suficientemente fuerte para resistir todo lo que la naturaleza le arrojaría rutinariamente. Tifones cada verano, corrientes que pasan a 2 metros por segundo, olas de 6 metros y eso es solo en la superficie. Desde la tierra firme hasta las Islas Jansan, el lecho marino puede variar en profundidad de 10 a 30 m y no es más que barro suave e inestable. No es una buena base para 6 carriles de autopista de concreto vibrando con camiones pesadamente cargados. En el ciberespacio, los ingenieros probaron sus diseños de puente de todas las formas posibles, con olas, vientos, accidentes de camiones y barcos mega colisionando, para descubrir qué diseño sobreviviría mejor. Al final, eligieron no un diseño, sino 2. La mayor parte de Donai es un puente de vigas en caja hecho de más de 600 tramos de concreto. Los tramos más largos tienen la longitud de 4 canchas de voleibol. Pero en 2 lugares se convierte en un puente colgante con un solo tramo que se eleva lo suficiente para dejar pasar a los barcos por debajo y atraviesa las aguas en una elegante curva en S para que los barcos que pasan por debajo puedan navegar a ángulos a las fuertes corrientes oceánicas. Para el año 2002, los ingenieros tenían un puente que funcionaba perfectamente en papel y en sus computadoras. Ahora tenían que construirlo. El primer desafío, anclar kilómetros de concreto en barro empapado de agua lo suficientemente firme como para mantenerse en pie durante un tifón. Los ingenieros insertaron más de 6.000 pilotes de cimentación en el lecho marino, posicionándolos con GPS y 7 satélites con una precisión de 3 a 5 mm. A más de 20 metros de agua y otros 40 metros más abajo antes de alcanzar la roca madre. El siguiente desafío, cómo construir 600 tramos de concreto, algunos pesando más de 2.000 toneladas, en medio de un mar tan agitado que la construcción es posible solo 6 meses al año. La solución fue no intentarlo. En su lugar, los constructores de Donai prefabricaron sus enormes tramos en tierra y los remolcaron al mar. Sería una locura intentar construir el puente, pieza por pieza, en esa posición, y tuvieron que, en medio del proceso, construir realmente esta nueva barcaza con capacidad de elevación de 1.600 toneladas para mover estas secciones del puente a su posición. De principio a fin, nada fue rutinario acerca de la construcción del puente Donai, incluidas las vidas de los trabajadores. A medida que la construcción avanzaba mar adentro, los pilotes masivos del puente hacían doble función como dormitorios.
el 10 de diciembre de 2005. 42 meses después de que comenzara la construcción, el puente Donai se abrió al tráfico. Desde entonces, casi 3 millones de contenedores han cruzado su tramo en forma de S. Bajo la atenta mirada de los operadores del puente desde esta sala de control de alta tecnología. No se pierden nada de lo que sucede sobre y bajo el segundo puente más largo del mundo que atraviesa el océano. Sus ojos, alrededor de 80 cámaras de vigilancia colocadas a lo largo de sus 32 kilómetros de longitud, ojos electrónicos que nunca se cierran, y por una buena razón. El puente Donai es un triunfo de la ingeniería sobre la naturaleza, pero la naturaleza no se rinde fácilmente. Los tifones y la niebla pueden hacer que conducir por el puente Donai sea peligroso. En 2006, el supertifón Chanu golpeó China con fuertes vientos y olas. A pesar de esto, el puente resistió y para mediados de 2007, Jansan había elevado a Shanghái del tercer al segundo puerto de contenedores más grande del mundo. Solo 1 millón de contenedores detrás de su rival, Singapur. Se espera que para el año 2020, la isla de Jansan se convierta en el puerto de contenedores más grande del mundo, con su lado oeste extendiéndose impresionantes 20 kilómetros y con capacidad para 50 barcos capaces de manejar 25 millones de contenedores de envío al año. Ninguna ciudad ha logrado nunca lo que Shanghái ha hecho con el puerto profundo de Jansan. Fue un proyecto tremendamente visionario para los líderes de la ciudad de Shanghái. En un plazo de tiempo relativamente corto, demostraron una perspicacia impresionante. Es un tema muy emocional, creo, para todos, desde la gente común hasta el liderazgo de la ciudad y el país. Todos saben que Shanghái es el puerto número 1 de China y será el puerto de contenedores más grande del mundo, algo que no se ve en Europa o Estados Unidos. Alguien en Los Ángeles versus Oakland diciendo, vaya, tenemos el puerto de contenedores más grande de Estados Unidos. Probablemente no lo saben y no les importa. Pero aquí es algo que todos conocen y de lo que están intencionalmente orgullosos. Sin embargo, las compañías navieras ya están diseñando barcos de contenedores aún más grandes, megabuques que exigirán muelles aún más largos, grúas más grandes y aguas más profundas. El puerto de contenedores más grande jamás construido podría algún día ser solo la primera fase de uno aún más grande. Esto ha sido, sin duda, espectacular. En Perú, se está erigiendo el puerto de Chancay, el más grande de Latinoamérica. A pesar de las diferencias en escala y ubicación entre el puerto de Chancay y el puerto de Jansan en Shanghái, ambos proyectos comparten desafíos similares en términos de logística, ingeniería y gestión de operaciones. Como cada domingo, nuestro gerente general, Aaron Ballesteros, abordará precisamente este tema. Los desafíos del puerto de Chancay, a menos de 6 meses del inicio de operaciones, son numerosos y variados, y él los estará desvelando, como es costumbre, todos los domingos a las 9 de la mañana. Bienvenidos.